bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy estoy feliz porque siento que el tema es como muy básico y a la vez no entendemos la complejidad de lo que vamos a hablar hoy, porque la respiración es algo que tomamos demasiado por sentado, que es supremamente automático y yo siento que infravaloramos un montón. Y hoy tenemos a María Camila Henao. Cami es una médica integrativa y es terapeuta neural. Y ustedes van a decir qué significa eso, cuál es la diferencia entre un médico y un médico integrativo, qué es la terapia neural. Pero Cami es una tesa, yo la conocí en un proceso en el que estoy y ella nos dio una clase justamente de respiración, de los tipos de respiración que hay unos tipos de respiración que ya Cami nos contará que activan, otros que te ayudan como a regular. Son cosas que a pesar de que yo he sido bastante consciente de la respiración, yo nunca había escuchado en mi vida. Entonces me pareció una nota. Yo, Cami, por favor, te necesitamos en Desenredando. Entonces, con eso le doy la bienvenida. Bienvenida, Cami. Gracias, Susi. Qué felicidad que estás aquí. Entonces hay que empezar por el inicio. ¿Qué significa ser un médico integrativo? Entonces, bueno, siempre hemos escuchado mucho que hay como medicina funcional o terapias energéticas o como cosas que se salen de lo que conocemos como medicina convencional, ¿cierto? Entonces, un médico integrativo lo que hace es que, como su nombre lo dice, integra como todas esas partes del ser que pueden ser en la parte física, pero que no solamente se enfoca en un solo órgano o en un solo sistema, sino que trata de ver el cuerpo, la persona como un todo, porque tú nunca ves una cabeza corriendo y un corazón por allá corriendo solo, o sea, ambos tienen que interactuar para que se dé una función y todo esté bien. Entonces el médico integrativo lo que hace es que como que trata de unir todas esas cosas, todo lo que pasa en el cuerpo, la parte molecular, la parte funcional, que es súper importante, la parte de la digestión, la parte hormonal, la parte de los pensamientos, las emociones, también la parte energética, como unir todo eso para poder ayudar a la persona a mejorar en lo que quiera mejorar de la mejor forma en su vida. ¡Wow! Yo, por ejemplo, utilizo una herramienta que es la terapia neural, que se enfoca muchísimo en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso es como esa red eléctrica que va por el cuerpo y que se encarga de llevar la información y de recibir la información. Es decir, es la interfaz en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, absolutamente todo en el cuerpo depende de ese sistema nervioso. Entonces, es el que regula absolutamente todo. Si uno quiere enviar una información a alguna parte del cuerpo, algún sistema, algún órgano, pues regulando ese sistema nervioso puede enviar esa información. Y eso lo hacemos mediante la terapia neural, que es poner como unas agujitas, como un medicamento en diferentes puntos donde pasan nervios importantes, de acuerdo a la historia de vida de los pacientes, de acuerdo a los síntomas, a lo que ha tenido o vivido en su vida. De acuerdo a eso uno se da cuenta cómo está programado su sistema nervioso. Entonces ahí juntamos cosas físicas, como manifestaciones físicas, enfermedades, inflamaciones, todo, cosas emocionales y cosas mentales, porque todo eso es información que recibe del sistema nervioso. Y de acuerdo a esa información es que él genera una programación y genera una respuesta. Entonces yo, pudiendo interpretar esa información, puedo lograr modificar esa respuesta, que si en este momento está siendo errática, pues enseñar al sistema nervioso otra vez como ven, mejor lo hacemos de esta forma, que me conviene más en este momento. Eso se correlaciona mucho con algo que ahora está mucho en auge, pues tú me imagino desde la psicología, que es la historia de la herida de trauma. El cuerpo, a través de su sistema nervioso, es que todo manifiesta muchas veces esa herida de trauma. Entonces esto va mucho, como ya metiéndonos en la parte como ya más tangible y más médica, en que el sistema nervioso se divide funcionalmente en dos partes. Uno que se llama simpático, que es como un sistema nervioso reactivo. Él se prende cuando siente que hay que reaccionar ante algo, cuando hay que responder. Y eso que me dice que tengo que responder generalmente es un estresor, que puede ser un estresor físico, puede ser un estresor mental o puede ser un estresor emocional. Físico, por ejemplo, un accidente, una herida grave, un trauma, una infección, un proceso inflamatorio prolongado. Algo mental, como algo que me esté estresando, generando como miedo durante mucho tiempo. O algo emocional, que sea como una sensación de miedo constante, una tristeza, que me está diciendo todo el tiempo, esto no es algo chévere, hay que cambiarlo. Entonces el sistema nervioso simpático se prende en estos momentos, pero él no sabe, él no identifica y no diferencia si es físico, mental o emocional. Si es el león o es solamente el o si es solo mi mente, ¿cierto? Entonces él dice, igual envía una respuesta. Entonces tú estás pensando en que tenés un examen mañana y el corazón se te acelera,
te pones tenso, se te tensan los músculos del cuello, no duermes y tú no, eso es preparándote para correr, pero tú no tienes que correr para el examen. Es solo la mente que está diciendo hay que responder ante un estresor. Okay. Y así sucede con muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos de pronto mucho tiempo durante esos estresores, durante estas cositas que me están pidiendo respuesta, que me están poniendo en estado de alerta, ese simpático se me va aumentando, aumentando, aumentando. Y el contrario, que es el que me genera el balance, que es el que llamamos parasimpático, que es un sistema nervioso ya no de reacción, sino más como de regulación a largo plazo, empieza a verse disminuido. Este de la regulación, ¿qué me hace, por ejemplo? Me regula la digestión, me regula la parte de la inmunidad, o sea, la formación física de células inmunes de todos los soldaditos que me protegen de infecciones, necesita un impulso parasimpático para formarse por unas conexiones bioquímicas. Entonces, muchas veces la gente cuando está muy estresada o incluso después de un estrés físico muy grande, correr una maratón, un triatlón o algo así, se enferman porque estuve expuesta a un impulso de alerta muy grande, muy prolongado. Entonces, la idea es como que siempre vayamos por un tono más parasimpático, que es el que me ayuda a regular más. Es el que se encarga de la inmunidad, las hormonas, como dijimos, formar conexiones neuronales, el que se encarga de la reparación de las células, entonces el que me previene que se forme un cáncer o algo así a largo plazo, el que me permite reparar en las fases de sueño profundo. Todo eso va por ese sistema parasimpático, que es el sistema de calma. Entonces, la idea es que tengamos más, como todo el tiempo, estemos ahí. Pero cuando necesitamos actuar rápido frente a un estresor, pues el simpático se prenda, yo resuelvo, pero que una vez el estresor se quita, vuelva y se regule y no se quede prendido. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que ese simpático se me va quedando prendido, porque empezamos a estar en como un entorno que me pide muchas alertas, muchas respuestas. Y la vida ahora es muy así, o sea, es demasiado inmediatista, necesitamos responder rápido a todo, tenemos que ir a toda velocidad, tenemos demasiadas, eso en medicina se llama aferencias, que son como señales que nos llegan de todas partes, demasiada estimulación. Okay. Entonces, simpático todo el tiempo está prendido, respondiendo. Ok. Cami, yo necesito que frenemos un momento, porque sí, la mayoría de las personas no tienen ni idea de nada de eso, entonces... Vamos a desmenuzar. Entonces, creo que es muy importante que pesquemos partes de lo que has dicho. Inicialmente, todo el tema de la medicina integrativa, o sea, como que ahí captaste mi atención demasiado, porque yo siempre he pensado que en medicina se requiere una especialización muy profunda y es como que existe el médico general y el especialista y uno entonces tiene médicos que se especializan en una vena del corazón. Y entonces yo decía, todo está conectado al fin y al cabo y puede que la vena del corazón esté inflamada. Yo obviamente no soy doctora, pero tiene que ver con algo que pasó en el estómago por X o Y motivo. Me encanta que haya una visión muy integrativa, no solamente del cuerpo físico, sino también, venga, es que esto puede ser causado por una emoción o por una cosa que pasó hace 3 años o como que un montón de cosas. ¿Tú en qué momento de tu carrera de doctora dijiste, yo creo que esto tiene mucho más que ver, porque mira lo que nos decías del sistema nervioso, o sea, el simpático se puede activar por el deadline, por el examen, por el jefe, porque tu novio te terminó, o porque de verdad alguien te va a atracar y estás corriendo peligro? Literal. Eso, ahí está la respuesta de lo integrativo que es el ser, y sería muy... Pues si no es por descartar a los especialistas, a veces se necesitan alguien que solamente se concentre en la vena izquierda del corazón. Sí, y ya te voy a hablar de eso. A ver, es muy importante que también estén los especialistas, mega especialistas, porque a ver, el conocimiento en la medicina es demasiado extenso, o sea, la información es inmensa y cada rato, pues o cada vez se encuentran más cosas y se avanza más, y la verdad eso es muy bueno, que la ciencia cada vez avance, porque eso nos ha permitido crecer y evolucionar. Total. Como humanidad, ¿cierto? Pero creo que hay que tener una importancia, pues resaltar la importancia de encontrar un balance entre ambos extremos. O sea, no irse demasiado a lo específico, que tú miras como literal por el tubo, por el túnel, y dejas de percibir lo que estás al frente, y tampoco afuera, y tampoco como mirar todo demasiado general, porque entonces no vas a ver detalles de pronto muy pequeños, ¿cierto? Yo me apoyo mucho de los especialistas. De hecho, pues por eso es integrativo, porque me gusta integrar. Entonces yo más o menos
sé, pues más o menos no, yo sé cuando tengo que remitir al paciente, mira, necesito que te vea el internista, necesito que te vea el cardiólogo, necesitamos ir donde el hepatólogo, necesitamos ir donde el reumatólogo, pero no dejo de ver al mismo tiempo toda esa otra parte emocional, toda la parte mental, toda la parte de sistema molecular, que puede que listo, el reuma, aunque ahora hay muchos reumas integrativos, afortunadamente, te diga listo, para ese diagnóstico te vamos a mandar este medicamento, y yo voy y veo los exámenes nutricionales del paciente y estamos mal. Entonces yo digo, no, listo, vamos a usar los medicamentos, pero también hay que fortalecer el cuerpo. Hay que darte todas las herramientas para que ese cuerpo funcione, porque si no, por más medicamentos que tengamos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces de eso se trata lo integrativo. Es como de, listo, no descartar la parte específica, pero siempre, siempre, siempre saber que puede haber algo más. Mirar el contexto. Mirar el contexto y mirar a la persona como un todo. Y acá hay una cosa muy chévere, y es que, por ejemplo, cuando hablamos de cosas específicas que muchas veces la gente dice como, pues, pero ¿cómo es posible que la vena del corazón se me tapó por algo emocional? Pues como algo así tan puntual. Y es que tampoco uno puede ser como tan absolutista. Y esto va a sonar muy raro, y te lo estoy diciendo una persona que soy científica, pero incluso en un podcast con Vanessa Benjumea, neuróloga, hablábamos de eso. Y es que nosotros tenemos que aprender que en la vida ni en nada las cosas son lineales. O sea, tenemos que dejar de tener esa visión de que 1 más 1 es 2. Siempre. La vida, incluso la misma física, ha demostrado que las cosas no son tan matemáticas. Total. Que las cosas no siempre son así. Entonces uno dice como, pues probablemente esa persona, el último evento que hizo que se le tapara la vena, pues fue algo netamente físico, pero su corazón, su sistema cardiovascular está sufriendo hace muchísimo tiempo por otras 1000 razones, que pueden ser físicas, emocionales y mentales, todas juntas, ¿cierto? Entonces es cuando uno empieza a través del sistema nervioso a buscar como esos puntos que en algún momento empezaron a desencadenar como esas señales iniciales de disfunción y tratar de mejorarlos. Okay. ¿Qué pasa algunas veces? El daño es tan severo, porque entonces muchas veces la gente dice, no, yo me puedo sanar solo, o sea, como yo no quiero tomar medicamentos nunca, yo sé que yo me puedo sanar de esto solo y hágame terapia neural todos los días, y uno también tiene que ser pues como consciente y sensato. Yo les digo como vamos a llegar hasta donde podamos llegar. Muchas veces el daño que ya el cuerpo físico ha manifestado es tan severo que esta vida no nos alcanza para recuperarlo, ¿cierto? Entonces también se trata como de acompañar a los pacientes a mejorar en lo que más podamos en el tiempo que vamos a estar acá. Y para mí, como psicóloga, yo siento que también ha sido muy desde ahí, porque yo decía, pucha, ¿cómo van a decir que es una depresión? Y ya, cuando es como que, pucha, tiene este duelo, le pasó esto, contextualmente está viviendo esto, mira las condiciones en las que está viviendo. Mira cómo fue su infancia, mira cómo creció, mira cómo estuvo en el vientre materno, mira a su mamá, a su abuela, a todo lo que viene detrás. Mira la sociedad en la que está, o sea, son demasiadas cosas que conforman un individuo. Y yo me acuerdo que un profesor que nos inculcó mucho eso, nos contó la historia de su mamá, que estaba como teniendo alucinaciones auditivas, entonces estaba escuchando cosas. Y obviamente la llevaron al médico tradicional y de una le dijeron, no, esquizofrenia, y él, pues siendo psicólogo, de una como que se puso a investigar, a mirar, y se dieron cuenta que era un tumor en una parte del cerebro específica que le estaba causando esas alucinaciones. Entonces, es decir, a veces puede que uno no tenga las herramientas o los recursos para agotar todas las posibles cosas, porque puede que si fuera, es que tiene X síntoma, entonces es Y, pero tener esa mirada contextual me parece que es una herramienta hermosa, y creo que es muy importante que nos aclares qué es la terapia neural, porque nos decías como el tema de las agujas, y yo inevitablemente pensé en acupuntura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre acupuntura y terapia neural? Bueno, aquí lo voy a tratar de explicar lo más minucioso Por posible. favor. Bueno, primero voy a diferenciar qué es la acupuntura. Yo no hago acupuntura, eso hace parte de la medicina china y me parece que es una medicina re tesa, re bonita. O sea, nosotros nos han hecho medicina china y wow, pero siento que alguien que sea especialista en medicina china es alguien que sabe mucho de eso, o sea, tiene que ser alguien que lo haya estudiado por mucho tiempo. Sí. Yo, por ejemplo, me dediqué a la terapia neural y eso es lo que he estudiado desde que me gradué de médica, cuando hice medicina integrativa y después los estudios de terapia neural. Entonces, bueno, la terapia neural actúa en el sistema nervioso. A diferencia de la acupuntura, que la acupuntura actúa sobre un sistema energético de acuerdo a la medicina china. Entonces, como los meridianos de energía. De energía, que son como autopistas por donde la energía viaja, entonces hay pares, siga, etc. Okay. Pero eso no tiene mucho que ver con la distribución de los nervios físicos.
La terapia neural, sí. O sea, nosotros tenemos una maraña de nervios, así como tenemos huesos, el fémur, tenemos una maraña de nervios, de conexiones neuronales. Hay unas estaciones físicas que se llaman ganglios, que son como unos bulticos físicos en el cuerpo donde llegan diferentes nervios de diferentes partes y salen nervios de diferentes partes, ¿cierto? La terapia neural actúa en esos puntos. Entonces, ¿qué hacen? Volvemos a lo que teníamos de simpático y parasimpático, ¿cierto? Cuando una célula se inflama, cualquier célula en el cuerpo se inflama, eso es una señal de alerta, ¿cierto? La inflamación es una señal de alerta y esa señal de alerta genera inflamación. Entonces es un círculo vicioso. Entonces yo me inflamo para protegerme, pero entonces es una señal de te estás protegiendo de algo porque algo no está bien, entonces es una señal de alerta, entonces vuelves y te inflamas, señal de alerta, y así se vuelve el círculo vicioso. Entonces cuando la célula se inflama, es una célula disfuncional, empieza a disminuir su función y desde una célula, después un tejido, después un órgano, después un sistema, así funciona. Todas las células tienen terminaciones nerviosas, pues tienen impulso nervioso. Acá nos vamos a la bioquímica profunda. Y es que, pues para que entiendas cómo funciona la terapia neural. O sea, todo esto for dummies. Todo funciona con energía eléctrica. Señales eléctricas que dependen de iones, como sodio, todos sabemos, sodio, potasio, selenio, magnesio, todo. Básicamente, principalmente sodio y potasio, ¿cierto? Entonces, cada célula depende del sodio y el potasio para generar como una descarga eléctrica y esa descarga es la que hace funcionar la célula. Okay. Esa descarga generalmente, como la señal, viene por las ramas nerviosas que se juntan en los ganglios, van por las médulas y llegan al cerebro, ¿cierto? Como un montón de caminitos y de redes. Si lo ponemos en términos de sistema nervioso, a grandes modos, estas descargas se pueden dividir en dos. En la descarga de alerta, que me genera una respuesta de me tengo que defender, o una descarga de relajación o de calma, que es una descarga de regulación, de haz tu función, que todo está bien. ¿Listo? Ahí estamos claros. Sí. Como o descarga de alerta o descarga de regulación. Cuando es una descarga de alerta, la célula se inflama para protegerse y es disfuncional. Entonces, ahí vamos bien. ¿Qué hace la terapia neural? Uno pone un medicamento que se llama procaína. La procaína es un anestésico local, pero es muy mal anestésico, es decir, no sirve para quitar el dolor. Es más, duele. Sí, o sea, no sirve, es malísimo, por eso realmente medicina convencional no se usa. Okay. Pero a nivel de propiedades ya bioquímicas, tiene una capacidad súper grande de regular como ese desbalance a nivel bioquímico de las células que están inflamadas. Okay. Entonces, como que restablece esa señal eléctrica en la célula. Eso es casi que mágico, pero eso es fisiológico, pues eso se estudia. Entonces lo que hace uno es que pone procaína en esos lugares donde yo sé, por lo que tú me cuentas, por tu historia de vida, por cómo yo te examino en el cuerpo, pueden estar esas señales constantes de inflamación. Entonces, por ejemplo, tú ahorita me contaste que una vez te hicieron terapia neural porque eras muy rinítica, ¿cierto? Y si tú me dices cuando eras pequeña, no sé, cuando yo era pequeña, cada 8 días me hospitalizaban y entonces yo mantenía con la nariz tapada, pero entonces en ese tiempo... no sé, también tuve un accidente y me corté una pierna y tengo una cicatriz súper grande, o sea, me estoy inventando cosas. Entonces ahí yo veo que en ese tiempo de tu vida donde estabas manifestando todos estos síntomas de rinitis, listo, había una inflamación local en toda esta parte de la nariz, pero también hubo un trauma importante a nivel de tu pierna, ¿cierto? Y que al mismo tiempo estabas súper triste porque se te murió un perrito, no sé. Entonces mira, ahí hay varios traumas. La parte de la inflamación, la parte de la cortada de la pierna, que esas dos son físicas, y hay uno emocional, que es la parte del perrito se me murió. Todas las cosas seguramente confluyeron porque todo el sistema nervioso se comunica. No es porque a mí me duele acá, entonces me chuzan acá, sino que hay que chuzar en todas las partes que en ese momento pudieron estar enviando esa señal de alerta. Que tenían que ver. Que tenían que ver, Okay. Exacto. Entonces, a ti seguramente te hubieran pinchado en los lugares de los nervios que pasan y que inervan esta zona de la cara, que ya eso pues es referencias anatómicas, anatomía, uno ya estudia pues como los nervios van por aquí, por allá, todo. Seguramente en la cicatriz de la cortada y seguramente entonces uno ahí también empieza a profundizar en esa herida de trauma emocional, ya más desde una parte psicológica. Entonces es un acompañamiento súper bacano. Entonces uno empieza a ver que salen muchas cosas, o sea, muchas veces salen hasta emociones y a uno Claro. lo chuzan y es como, ¡ay!
Y yo, ¿por qué estoy llorando? Pero sí, y uno a veces ni siquiera sabe por qué. Llorar es una forma en la que el sistema nervioso también se descarga. Y no siempre hay que saber por qué, sino que hay que sentir. ¿Qué es lo que hace el cuerpo normalmente? Siente. La mente es lo que siempre uno quiere ponerle peros a todos, porque a todos, racionalidad a todo. Y sí, eso se vale y es, pues muchas veces ayuda y también sana encontrar la raíz. Pero muchas veces solamente sentir las cosas ayudan a que esas cosas Totalmente. se disuelvan. Sí, es más, yo recuerdo que me chuzaron en lugares, pues no recuerdo, porque fue hace mucho, pero recuerdo que era como, porque me están chuzando aquí si es rinitis. Y me acuerdo que era muy doloroso, pero el doctor también me llegó a decir, es tan doloroso por lo bloqueado que está. Por lo inflamada que estás. Exacto. Entonces, claro, cuando hay una señal de alerta muy grande ahí, toda la tensión de tu cuerpo, por así decirlo, está puesta ahí. Y si tú pones una aguja ahí, estalla, por así decirlo. Entonces, muchas veces en terapia neural ocurren algunas reacciones. Y es que, no sé, puede que te chuce ahí y ese día te dio la crisis de rinitis más brava de todas. Pero ¿qué pasó a los días? Ya nunca más vuelve a dar. O hasta yo he escuchado, en algún momento escuché de una persona que le hicieron terapia neural y el doctor le dijo, estabas tan congestionada que hoy no, o sea, quédate en la casa, no hables con nadie, porque probablemente vas a tener muchas emociones a flor de piel. Esta persona no hizo caso, salió de su casa, interactuó con gente, tuvo una pelea horrible, o sea, a los gritos, y después como que mirábamos para atrás y ella me decía, es que yo siento que no fue una reacción proporcional porque esa emoción, pues es como si le hubieran quitado el candadito en la terapia. Exacto, eso les digo yo hay veces. Esto hay veces es como abrir un grifo, porque si hay algo estancado, o sea, hay muchas cosas que están estancadas y tienen que salir. Sí. Entonces yo a veces les digo eso y yo les explico, mira, estos 15 días, casi siempre después de la primera sesión, los cito a los 10 o 15 días precisamente para rescatar eso y contener y pues como solucionarlo, o sea, tampoco dejarlo ahí como en el aire, sino empezar a guiar también esas respuestas, ¿cierto? Entonces yo les digo, es como abrir un grifo, entonces van a estar súper pendientes a todo, o sea, todo es todo, que pensé esto, que sentí esto, que la uña del pie, no sé qué, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Y es súper bacano porque eso también genera como una especie de conciencia en el cuerpo. Es impresionante. O sea, en eso de una amiga me mandó un meme, una paciente, que mis pacientes que siempre se convierten en mis amigos. Y ¿no has visto esa película de Lucy? Que se come unas cosas azules. Ajá. Que ella llama a la mamá, que dice que, mami, siento todo. La tierra, la gravedad, el cuerpo. Entonces me dijo, cuando me haces terapia neural, y literal es así, yo a veces les digo, o sea, ustedes van a sentir como un trapo escurrido, y esa es la sensación. Yo a veces, pues hace mucho cuando al principio me hacían, yo me sentía así, como un trapo escurrido, y eso es una sensación, pero no es una sensación maluca, sino que es una sensación de descarga. Es que a veces uno necesita eso. Literal, a veces la gente siente como que, pucha, se me va el mundo, porque es que estabas tan agarrado a algo que ese soltar incluso muchas veces se siente incómodo. Uf. Para muchas personas se siente hermoso desde el primer día o desde el primer momento. Hay personas que se sienten incómodo porque hay personas que han encontrado comodidad en ese estar tenso, en ese estar alerta, en ese estar a 100 por hora. Y claro, cuando se sueltan es demasiado raro, este no es mi lugar seguro. Pero es normal. Uno obviamente como terapeuta está ahí para acompañarlos en todo el momento y decirles como, esto que estás sintiendo está bien, pues va a pasar, y efectivamente al final pues los resultados son súper bonitos. Es que, y mira que esa analogía es hermosa, o sea, cuando uno coge así los puños y los aprieta mucho rato, a veces si los sueltas, es como que el cosquillo del hormigueo. Duele un poquito. Pero es necesario. Hay veces que en estos días yo estaba hablando con una amiga y yo le decía, hay veces que uno necesita como un exorcismo energético. O sea, como que a veces uno dice, bueno, pucha, ya lo hablé en terapia, ya hice journaling, ya lo hablé con mis amigas, como que necesito un extra, necesito como ese empujoncito que para mucha gente puede ser reiki, acupuntura, medicina china, pero también terapia neural en cuanto a tus nervios. Porque es algo que tú no puedes controlar. Total. Por ejemplo, eso que dices es muy bacano porque yo tengo una amiga que ella también es médica integrativa, pero ella se dedicó más como a terapias de acompañamiento bioneuroemocional y estudió demasiado pues como psicodélicos y de todo, entonces hace como toda esa parte desde la parte psicológica. Yo puede que no tenga tantas herramientas desde la parte psicológica, sino que me dedico más a la parte somática. Entonces es súper bacano porque ella me dice, vos les organizas los cables y yo les organizo la mente.
Y muchos me encanta. lo hacemos así, o sea, yo les organizo el cableado, trin, desconecto, conecto todo y veo dónde Will integras. Y es súper bacano, porque muchas veces uno como que tampoco se quiere quebrar la cabeza o no tienes herramientas para pensar y pensar y pensar y pensar y esto me quiere decir y entonces la claridad y entonces la presencia y no sé qué, sí, eso es muy bonito y uno lo trata de, eso también se entrena, pero hay momentos en los que tú estás en el hueco y desde la parte somática es muy chévere cómo esto te ayuda Total. a salir del hueco. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho y es, cuando alguien se está ahogando no es momento para enseñarle a nadar. Exacto. Pues como que si alguien está en una crisis muy heavy, también no es el momento para cómo te sientes con eso. O sea, es como que cómo te sacamos de ahí ya Y ya después lo luego, hablamos, los exacto. pensamos, pero qué rico eso porque yo siento, estamos en un momento en que nuestros pobres sistemas nerviosos están, yo me lo imagino como de todo el día como a punto de estallar. a punto de estallar. Y entonces yo a veces pienso en mi pobre sistema nervioso y yo digo, "Pues, pucha, qué cosa tan heavy", que ahí conectamos con la parte inicial que nos explicabas, que es el simpático, que es el parasimpático, porque se supone que es un baile entre los dos. Sí, los dos son importantes, o sea, no podemos Exacto. decir que uno es malo y el otro no. Los dos son importantes, pero la idea es que los dos actúen cuando tienen que actuar Sí. y ya. Y que se balanceen. Entonces, como que sí, porque para mí fue muy lindo entender que el simpático es necesario en cuanto a, es que si no, no te despiertas por la mañana. Es que Pues si no... a protegerte, o sea, Sí. si tú no sé, te cortas, necesitas el simpático para que no te desangres. Si te van a atracar, necesitas el simpático para salir corriendo. Si tienes que tomar una decisión rápida, lo necesitas también. Total. Entonces, darse cuenta que todos esos estresores positivos son necesarios, pero a la vez, cómo vuelves a regularte. Entonces, yo siento que estamos muy expertos. Ay, un pajarito se paró en la ventana. Estamos muy expertos en estos estresores, unos negativos y otros no tanto. Unos positivos. ¡Wow! 2 pajaritos. Qué buena energía tenemos en este cuarto. Sí. En estresarnos y en este simpático, pero tal vez no tanto en volver a la calma. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito del estrés, porque siento que es un pequeño diablito que tenemos en nuestra mente, que es muy malo y no. ¿Qué es el estrés? ¿Qué tipos de estrés hay? ¿Cuáles son positivos? ¿Cuáles son negativos? Bueno, entonces el estrés, digamos que es algo que definámoslo como algo que me está pidiendo acción, o sea, que me pide una respuesta, ¿cierto? Entonces el estrés puede ser un estrés positivo, que generalmente el estrés positivo me genera mecanismos de adaptación. Ese estrés se llama eusoestrés, ¿cierto? Eusoestrés porque es un estrés de bajo grado que me está diciendo, oye, tenemos que hacer algo frente a esto, necesito una respuesta, pero no es desmedido que me supera mi capacidad de adaptación. Es decir, es un estrés que se acomoda a mis herramientas. Por ejemplo, tú tienes una camioneta 4x4 y un camino empedrado o lleno de pantano, lo que sea, súper difícil y súper miedoso, pero tú sabes que tienes las herramientas. ¿Te da miedo pasar por el camino? Sí, pero tienes las herramientas, entonces no va a superar tu capacidad. O te ayuda a pensar que otras herramientas puedes adicionar para que te ayude a pasar por el camino. Es el estrés que te ayuda a ser más creativo, que te ayuda a salir de tu zona de confort, que te ayuda a evolucionar, que te ayuda como a generar otras conexiones neuronales, que te hace cuestionar diferentes cosas, ¿cierto? Cuando se convierte en un estrés negativo, cuando ese estrés empieza a superar mi capacidad de adaptarme, cuando ya se convierte en algo constante usualmente, las características es que sean constantes, entonces tú no tienes nunca la capacidad de recuperarte. Por ejemplo, tú digas, no sé, correr una maratón es un estrés, o hacer un entrenamiento de correr fuerte es un estrés, pero tú después tienes tiempo para recuperarte, tu cuerpo se recupera, genera adaptaciones cardiovasculares, el músculo crece, liberas endorfinas, está bien. Pero si tú correras todos los días, todo el tiempo, las 24 horas, ¿qué pasa? No tienes tiempo de recuperación, tu cuerpo, ¿qué pasa? Se desgasta. Igual pasa con la mente todo el tiempo. Si tú todo el tiempo estás pidiéndole y nunca tienes como esa capacidad de sentir esa recompensa o de llegar en ese momento de necesito recuperar, se va a colapsar. Es como si tú todos los días estuvieras despierta. Es imposible, necesitas dormir para poder recuperar y volver otra vez a estar despierta y hacer actividades. Entonces, cuando ese estrés ya se convierte en crónico, que no me deja tener ese espacio de recuperación y que supera mis capacidades para yo decir, me voy a adaptar, es cuando se convierte en un estrés malo o en el que conocemos como disestrés, que ya empieza a generarme una disfunción.
¿Cómo se ve físicamente esto? Empieza a haber ya como alteraciones en los órganos, alteraciones hormonales, la gente que se empieza a enfermar demasiado, problemas mentales, depresión, ansiedad, sensación como de no disfrutar las cosas, o a veces uno incluso hasta se pone súper plano, porque es como el cuerpo se empieza a defender. Ya no empieza a adaptarse, sino a defenderse. Esto me está dañando. Y todo lo que viene con eso. Cami, y uno puede pasar, porque podemos pasar del positivo al negativo, pero puede ser al revés. O sea, ejemplo, yo me enfrento a, me piden que haga un proyecto súper grande en el trabajo y entonces no tengo las herramientas, pues pucha, no estoy lista, entonces entra el estrés negativo. Pero si yo tengo cierta inteligencia adaptativa un poco, busco las herramientas y me preparo, ¿se puede convertir en positivo? ¿O por yo tener inteligencia adaptativa y buscar las herramientas es positivo? Ya ahí sería positivo. Ok. O sea, de entrada sería positivo. El hecho de que te genere miedo o que te genere incomodidad no quiere decir que sea negativo. Ok. Porque algo que es incómodo, pues algo que es diferente, siempre usualmente va a ser incómodo. En esa charla les dije, esa vez, hay una frase que me gusta mucho, que es que el sistema nervioso prefiere un infierno conocido que un cielo por conocer. Entonces lo desconocido usualmente nos va a generar incomodidad, nos va a generar miedo. Pucha, ¿esto sí será que soy capaz? No, esto no es para mí. Pensamientos negativos, que es algo de protección, es miedo. Pero si tú inmediatamente o pues en el corto plazo buscas herramientas, resuelvo, me adapto, ese estrés desde el inicio fue positivo. Claro, porque te movilizó. Claro, me movilizó. Pero ya si eso se empieza a convertir en algo crónico, es decir, que todos los días tú estés, no vas a ser capaz. Y pasan 3 meses y tú no vas a ser capaz, esto me está matando, es que todos los días es lo mismo. Ya ahí no estás buscando herramientas, te estás defendiendo de la situación. Okay. Estás diciendo, esto no es para mí y no va a ser, y no va a ser. Entonces ahí es cuando se convierte en algo negativo. Cami, no puedo evitar pensar, porque si el elemento que los diferencia es la capacidad de adaptabilidad o las herramientas que tenemos al frente de, hay muchas veces que no las tenemos, pero hay muchas veces que creemos que no las tenemos. Sí. ¿Qué factor juega ahí el tema como de no sentirse listo para? O sea, el síndrome del impostor, decir, fue pucha, es que yo no soy capaz con esto, ¿tiene el mismo impacto? Que me imagino que sí. Sentirse no listo a no estar listo. Claro. Sí me hice entender, ¿cierto? Sí, o sea, como que el sistema nervioso sensa que tú estás en alerta. Si tú te lo estás inventando, pues allá tú, pero yo lo que senso es que estamos en alerta, que es una alerta falsa. El sistema nervioso no te va a decir, vamos que tú sí tienes las herramientas, no, eso lo hace la mente. Entonces, por eso ahí es tan importante también como ese trabajo mental de reconocimiento. Sí, el tema interno. El tema ya pues como interno, también la resiliencia, pues y también esa capacidad de ver esa claridad de las situaciones que tengo. O sea, si realmente es porque me estoy sintiendo mal por una emoción, porque me estoy como encapsulando en una emoción, o estoy siendo capaz de reconocer la emoción, pero también viendo el resto de las cosas, y es ahí donde puedo reconocer esas herramientas. Ok, sí, entiendo. Y tiene todo el sentido en realidad, porque es como... hay una frase que es como tanto si crees que eres capaz como si no, tienes la razón. No sé si lo has escuchado. Exacto. El sistema nervioso te va a responder a eso. Ok. Es como, hay unos estudios que muestran, como comparan el tema de la visualización con el tema de hacer las cosas. Pues como unas personas que lanzan en baloncesto, unos que van al gimnasio y no hacen nada, otros que van al gimnasio y lanzan toda la hora, y otros que van al gimnasio y se sientan ahí solamente a visualizar, lanzando y encestando. Y al final, los que visualizan y los que lanzan físicamente tienen resultados súper parecidos. ¡Wow! Entonces mira, obviamente los que no hicieron nada, pues no tienen resultados. Pero mira el poder de la mente. Entonces ahí es súper importante también, como listo, tenemos un sistema nervioso, pero la mente dice muchísimo del sistema nervioso qué hacer. Cami, ¿y tú por qué crees? Pues porque yo siento que, como te dije ahorita, que nuestro sistema nervioso en este momento, gracias a tantos estímulos que hay, está como un poquito más estresado. Pero ¿tú crees que eso es algo normal? ¿No? ¿Qué consecuencias puede tener que nuestro sistema nervioso simpático esté alerta durante tanto tiempo? O sea, que no haya esa recuperación. O sea, normal no es, que sea común no quiere decir que sea normal. Es una respuesta a lo que vivimos hoy en día, ¿cierto?
no es lo ideal, porque entonces lo que pasa con eso es que cuando no hay esa recuperación, cuando estamos todo el tiempo en esa alerta, en ese llamado a responder, en ese estrés constante, llega un punto en el que colapsamos. Y eso es lo que uno ve en consulta casi que todo el tiempo, cuando ya el paciente colapsa, cuando ya viene la depresión prolongada, cuando ya viene incluso la enfermedad crónica, las enfermedades como diabetes, hipertensión, alteraciones autoinmunes, Alzheimer, que antes decíamos, no, es que le llegó la vejez. No, no es que le llegó la vejez, es que ya ha pasado tantos años de su vida en un estrés tan grande que ya el cuerpo no lo soporta. Listo, tú puedes que a los 30 años seas capaz de hacer 20 reuniones diarias, dormir 4 horas al día, tener llamadas cada rato, responder 200 correos, lo que sea, pero así es eso hasta los 60. A los 60 seguramente no vas a ser la misma persona. Y no es porque te llegaron los 60, porque el tiempo es relativo, es porque todo ese tiempo estuviste hundiendo el botón, estrés, 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 y el de descanso jamás estuvo. ¿Qué pasa? Se daña. Porque además hay que aprender a descansar, ¿no? Total. O sea, en estos días grabamos un episodio de hiperproductividad y era el tema como de, pues pucha, yo veo a mi abuelo como él se sienta en el balcón a mirar por la ventana. Sí. O sea, uno va a un pueblo y la gente es sentada mirando a la calle, haciendo nada. O sea, qué tan hábiles somos en hacer nada en este momento de la vida. A mí me cuesta un montón hacer nada. Sí. Sí, pero también siento que lo he estado como que me he estado acercando un poco porque también reconocer que hay diferentes tipos de descansos. Yo no sabía eso, que hay descansos mentales, descansos como del cuerpo. No es lo mismo dormir una siesta que pintar un mandala y no pensar o meditar. Sí. Entonces, si empezamos a hablar de descanso y de volver a la calma, hay que hablar de la respiración. ¿En qué momento de tu trayecto en la vida la respiración como que te hizo luces y viste la importancia que tenía? A ver, realmente pues yo, aparte pues de medicina, como en mi vida personal, pues hago ejercicio mucho. Mucho. Pero no quiere decir que hacer mucho ejercicio sea saludable, eso ya es porque a mí me gusta. Pues porque Sí. ya a nivel mental, para mí sí es como una forma de conectar conmigo, es mi forma. Pero durante el ejercicio hago yoga, entonces en yoga también empecé a aprender mucho de la respiración. En yoga uno usualmente hace el movimiento guiado por la respiración y esto pues tiene una connotación como muy, entre comillas, no, espiritual no, sino como energética, ¿cierto? Okay. Porque la respiración guía tu energía, ¿cierto? Pero después, eso fue reciente, hace un año, encontré como una certificación de respiración funcional y yo como pues, o sea, yo sabía hacer pranayamas y cosas en yoga y respirar y ¿Qué? Pranayamas. ¿Qué es eso? Pranayamas son como unos tipos de respiración para activar la energía que se hacen en yoga, por ejemplo. Pero nunca había como estudiado la respiración así como a fondo, como de regulación del sistema nervioso. Pues yo trabajo con el sistema nervioso, entonces yo dije como, wow, o sea, no tengo que hacer esto. Entonces una certificación de respiración funcional y breathwork. Breathwork ya es trabajo de respiración, y ya son unos ejercicios específicos que se hacen en un ambiente controlado, como en una sesión, guiados por alguien, en este caso pues yo los hago, y hacen unos cambios bioquímicos en el cuerpo y tienen unos efectos de relajación, de regulación del sistema nervioso y también como de formación de conexiones neuronales que incluso se compara mucho con los psicodélicos. Wow. Sí, sí que ahorita hablamos de eso. Pero primero vamos por la respiración funcional. Entonces, me empecé a dar cuenta, y estudiando me empecé a dar cuenta que es que la respiración es una de esas únicas funciones que son inconscientes, pero que tú puedes hacer consciente. Decíamos al sistema nervioso autónomo, se llama autónomo porque uno no piensa para que actúe. Uno no piensa, ay, cortisol, ya te toca. Digestión, vamos pues. Hormonas, libérense. No, eso todo va funcionando, ¿cierto? Porque es autónomo. Tú tampoco tienes que pensar en respirar. Pero si tú piensas, tú sí puedes pensar en voy a aguantar la respiración, voy a inhalar en 3 segundos, voy a exhalar en 6. Eso lo puedes hacer. Qué loco, ¿no? Entonces es como, sí, es súper mágico. Pues es una bobada, pero al mismo, pues como que, sí, puedo aguantar la respiración, pero es como que no puedo aguantar, pues mi digestión, no puedo parar mi digestión, ni que mis hormonas se dejen de liberar, ni que no hayan conexiones, como que, wow. Literal, así es. Pero entonces con la respiración se convierte como en ese
mecanismo, es esa puerta de entrada en la que tú puedes empezar a regular tu sistema nervioso, que es inconsciente, pero tú le puedes mandar señales a través de la respiración para que él mismo se regule, Ok. ¿cierto? Es como ese puente. Entonces, ¿qué pasa? Uno todo el tiempo está respirando y como el sistema nervioso es un captador de información y de acuerdo a eso envía información, cada respiración es una señal a ese sistema nervioso. Y eso ya se ha estudiado. Entonces, hay diferentes como receptores en diferentes partes del cuerpo, de los pulmones, a nivel del cuello, como en diferentes partes del cerebro, que se activan diferente de acuerdo a nuestro patrón de respiración. Entonces, eso lo empezaron a estudiar y se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando respiramos súper rápido y por la boca, si quieren vamos a hacerlo, hazlo. Vas a respirar así, un rato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para. ¿Qué sientes? Tengo el corazón acelerado, tengo medio calor. Calor, ¿sí ves? Calor, corazón acelerado. O sea, se activó Pues una hasta respuesta. Como me voy a ir. Una respuesta simpática. Entonces ahí se activó una respuesta simpática. El corazón se aceleró porque es una respuesta de alerta. ¿Cuándo se acelera el corazón? Cuando tengo que ir corriendo. A correr. Te dio calor, claro, los músculos, la sangre se va hacia los músculos, hacia la periferia para prepararse para poder salir corriendo. Entonces mira cómo uno respira, causa una señal diferente. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vas a cerrar los ojos, vas a tomar una inhalación profunda y vas a exhalar. Exhala. Y ahora vas a inhalar en 3 segundos y exhalar en 6. Inhala en 3, 2, 1. Exhala en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 3, 2, 1. Exhala en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 3, 2, 1. Y exhala largo y lento. Abre los ojos. ¿Qué sientes ahora? Serenidad. Diferente. Pues súper... ¿Cuánto tiempo pasó? 2 minutos. No, ni 2 minutos. Pues nada, 1 minuto. Y estuviste en un momento súper agitado. Y en un momento ya otra vez estábamos calmados. Entonces mira cómo la respiración cambia el sistema nervioso. Impresionante, ¿no? Pues a mí me gusta pensarlo como, pues cuando uno está... Porque hay momentos como de mucha ansiedad que uno ni siquiera percibe la respiración agitada, pero todo el sistema nervioso está como que, pues hay veces que yo estoy haciendo cualquier cosa, trabajando, yo digo, me siento como si el corazón se me fuera a salir, como que en un estrés impresionante. Y yo siento que es como si uno tuviera a alguien al lado como, ¡ah! ¡Nos van a coger! ¡Viene el tigre! ¡Ah! Y cuando vuelves a la respiración y como que hasta de calma, es como que está bien, todo está bien. Y como tú lo dices, es como la respiración le está diciendo a tu sistema nervioso, no vamos a morir ya. En cambio, la otra respiración le dice como, mira, estamos bien, estamos calmados, porque claro, si viene el tigre, pues que todo esto es evolutivo, entonces es respuesta de viene el tigre o el mamut y nos vamos a morir. Si viene el tigre, tú no estarías respirando 3, 4, inhala, exhala. Ay, no, estarías agitada. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace esa diferencia de viene el tigre o es algo que yo estoy haciendo con mi mente? Esa capacidad mental, porque por eso tenemos prefrontal, por eso somos humanos. Pensantes, esa capacidad de decir, venga, no, sistema nervioso, soy el jefe, vamos a organizar todo. Entonces, no viene el tigre, yo voy a respirar y esa respiración, porque tú no cambias el corazón, pero cambias la respiración. Y la respiración tú la modificas y eso es lo que va a dar esa respuesta al resto del cuerpo. Hay una frase también que dice, la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Nice. Entonces es muy bacano. Entonces muchas veces no nos damos cuenta cómo estamos respirando. Y muchas veces en el día la gente respira superficial, rápido, acá arribita, y eso es una señal todo el tiempo de alerta, pequeñita, de alerta, alerta, alerta. Y algo súper importante es que necesitamos respirar profundo y usar toda la caja torácica para que el diafragma se mueva. ¿Y por qué? Porque en el diafragma se ramifica el nervio vago, que seguramente muchos han escuchado el nervio vago porque ahora está en súper auge, entonces que cosas que activen el nervio vago,
Pues sí, o sea, no es una moda, eso también es algo evolutivo. El nervio vago es el dueño del parasimpático, es como el jefe. El patrón. El principal, el patrón del parasimpático, de la regulación hormonal, de la digestión, de la formación de memoria, de la regulación de las emociones, de la formación de conexiones neuronales, del sueño. Y si el nervio vago está ahí quieto, no se estimula. Si el diafragma no se mueve, no se estimula, y todo el tiempo vamos a estar acá, simpático. Pues puchi, no hay digestión, no hay sueño, o sea, todo lo que el sistema nervioso dice, bueno, estamos a salvo, hágale, como la digestión, no pasa si uno está trabajando, pero respirando desde aquí. ¡Qué loco! O sea, ¿qué le pasa a mucha gente cuando está estresada? Se constipa, por ejemplo, o le da diarrea, o sea, los extremos, porque no hay nadie que diga, acá se hace esto, no hay jefe. El nervio vago está ahí. Claro, está más vago, está dormido. Entonces, eso es súper importante, o sea, es algo súper sencillo, pues si uno dice como que respirar, no, pues respiramos. Es más, Cami, en la charla que yo te conocí, tú decías, es normal si les cuesta, o sea, como que, porque hay gente que les dicen como respiren desde el estómago, yo hago pilates y la respiración es diafragmática y tú inhalas por la nariz y exhalas, pero como si empañaras un vidrio. Entonces, también para mí ha sido súper lindo porque yo veo, por ejemplo, a mis compañeras, porque es que claro, uno es inhala, cuando es la fuerza exhalas como este vidrio, entonces y son 15 y ahí está la amiguita que a los 5 ya terminó. Entonces uno dice, bueno, pucha, ¿cómo estamos de desconectados que ni siquiera somos capaces de parar? Es normal que a la gente le cueste, o sea, que tú dices respiración desde acá y que la gente diga, ¿cómo muevo eso? Claro que es demasiado normal que le cueste, porque obviamente eso también es pues son músculos que se mueven, los músculos se entrenan o se desentrenan. Entonces, los bebés normalmente nacen respirando diafragmático. O sea, ustedes son bebés respirar y en la barriguita. Y con el paso del tiempo, cuando empezamos a entrar en el rush de la vida, de simpático y todo el tiempo estoy alerta, la respiración se modifica inconscientemente. Entonces dejamos de usar el diafragma. Entonces ya luego cuando tú pones, muchos pacientes les pasa eso, yo los pongo a respirar desde el diafragma y no se mueve, el diafragma no se mueve, claro, porque está atrófico. Si tú dejas de mover una pierna, como estoy yo ahora toda tiesa, la pierde fuerza y luego lo pones a mover y le va a costar. Entonces toca volver a entrenar. Es algo muy bacano que la gente puede hacer por la mañana, que es súper sencillo, es pararse frente al espejo, ponerse las manitos acá y respirar 10 minuticos, viendo cómo se le mueve el abdomen, sintiendo cómo se abren las manos con las costillas, cómo se cierran con la exhalación. Y eso es como una señal, tú desde la parte consciente estás otra vez entrenando tu inconsciente, para que luego en el resto del día, pues ya tu cuerpo se enseñe a hacerlo de la forma correcta. Pero entonces, ¿cómo se hace? Porque creo que lo estoy haciendo mal. O sea, hay dos formas de hacerlo desde el estómago. Una, como inflando la barriga, pues como, ahí la estoy como inflando. Pero hay otra que es como, o sea, cuando inhalo las costillas se abren o... Cuando uno inhala, las costillas se abren y el abdomen sale. O sea, son los dos. Porque lo que pasa es que el diafragma, que es el músculo que separa la barriga con los pulmones, que es así transversal, cuando tú inhalas, el diafragma baja. O sea, la caja torácica se ensancha para los lados y para abajo. Cuando baja, aplasta todas las vísceras, entonces sale la barriga. Pues uno, obviamente, eso obviamente es exagerado. O sea, no es que todo el día uno mantenga en la calle así. Sino que cuando hacemos ejercicios de entrenamiento, pues yo les digo para que hay que exagerar el movimiento para que sea un poco más, pues se sienta. Evidente. Exacto. Entonces lo que yo les digo es que se pongan las manos acá en las costillas y que sientan. O sea, como que se enfoquen en que cuando inhalan el aire baja hacia el abdomen y si les toca, saquen barriga. Y van a sentir cómo se expanden las manos. Sí, total, se siente todo. Porque muchas veces lo que hace la gente es esto. Eso, que es como más hipopresivos, ¿no? Esos como... hipopresivos, pero esos son ejercicios que tú haces específicos en algún momento del día para estimular el diafragma, pero tú no andas el día entero haciendo hipopresivos. Ok. Y mira que es lo que dije al inicio, algo tan bobo como respirar. Literal. Que es como solamente tú estás respirando superficial y desde el pecho todo el día le estás diciendo a tu cuerpo peligro, 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 Literal, peligro, peligro. Y a veces solamente respirar es como que todo está en calma, todo está bien. Sí. Pero también aprendí de ti que hay respiraciones como que calman y otras que activan. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, las de activación,
pues obviamente son las que nos aumentan un poquito la alerta, ¿cierto? Estas nos sirven cuando de pronto estamos demasiado dormidos y necesitamos un poquito más como de calor en el cuerpo o de activación, ¿cierto? Por ejemplo, hay una que es la respiración del león, la podemos hacer, que esa me encanta porque Estoy es como lista. una activación súper buena para empezar el día y es como uno se siente como livianito. Entonces vas a inhalar. Primero inhala profundo y exhala, como ¿Por la nariz o por la boca? por la nariz. Vamos a exhalar por la nariz. Y ahora vas a inhalar hasta la mitad. No llenes todos los pulmones. Inhala hasta la mitad, sostienes. Inhala ahora sí completo, inhala, 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 inhala. Y vas a exhalar por la boca grande, soltando la lengua. Y largo. Otra vez inhala. Hasta la mitad, sostiene. Luego vuelve a inhalar completo, completo, completo. Y suelta todo. Ay, sí. Esa es como una activación chévere y uno queda como livianito. Como liberado. Ajá. Pues pero como siento que despierto. Sí, siento que es como... Pues hasta siento que la podría hacer en un momento como que estoy muy abrumada. Como de... Sí, como de necesito liberarme para poder tener claridad. Porque la idea de esa activación tampoco es como llevarnos al otro extremo de quedar como si me hubiera tomado 10 tazas de café, ¿cierto? Y las de relajación generalmente contienen exhalaciones prolongadas, ¿cierto? Eso está ya súper estudiado, que las exhalaciones prolongadas por unas vías neuronales que ocurren en el cerebro, cuando uno exhala prolongado es una señal de calma. Entonces, hay una que se llama 4-7-8, que esa se usa mucho para dormir, que es inhalar en 4 tiempos, sostener en 7 y exhalar en 8. O muy sencillo, por ejemplo, cuando alguien está muy agitado o estoy en un taco y estoy demasiado estresado o voy a entrar a una reunión o algo así, inhalar en 3 segundos y exhalar en 6. O por ejemplo, en crisis de pánico, o sea, me dicen también una herramienta como rápida y eficaz para alguien que está en una crisis de pánico, inhalar en 3 segundos y exhalar en 6. O sea, es un comando muy sencillo que incluso uno puede hacer con el mismo paciente, uno se queda con ellos. Vas a respirar conmigo. A mí me tocó una vez una paciente en el consultorio que me hizo una reacción en terapia neural y la señora quería salir corriendo. Y yo sabía que iba a suceder. Entonces yo le dije, vamos a respirar. Y me le paré al frente. Solamente vas a seguir mi patrón. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Porque así ella no tiene que pensar 1000 cosas, hacer una respuesta compleja, sino que es inhalar y exhalar. Y esa exhalación la va a llevar a la calma. Y así fue. Y es súper bonito. El tiempo que uno cuenta no piensa en nada más. O sea, solo estás respirando. yo uso esa justamente el 4-7-8 para dormirme y entonces yo me imagino, o la del cuadrado que también es súper El de la caja, sí, ya lo vamos a hacer. Me imagino como 1, 2, 3, 4, 1, 2. Exacto. Pues y no pienso en nada más porque tengo que contar, uno no puede contar y pensar. Es claro, la mente, sí, es verdad, entonces la mente se empieza a vaciar. Total. Y empieza a quedar lo que realmente está, que es el sistema nervioso, que a través de las exhalaciones prolongadas empieza a bajarse. Cami, yo tengo una respiración favorita. Cuéntame. Y quiero que me digas para qué sirve, porque según yo, Sí. sirve, o sea, yo siento que es como un reboot del sistema nervioso, como que yo siento que siento que mis pulmoncitos hacen como y 2, siento como que me reinicia, y es que obviamente yo en mi ignorancia le digo la respiración de un poquito más. ¿Cómo Así es? la nombré. Okay. Y es que respiro y cuando siento que ya no puedo más, inhalo un poquito más. Y sostengo y cuando siento que ya no puedo, exhalo lo más largo que pueda y cuando siento que no puedo más, exhalo un poquito más. Eso se llama el suspiro fisiológico. ¿Vio? Y yo, es que un poquito más. Entonces, literal, siento que los pulmones como que se hacen muy chiquititos y además se expanden del todo, que normalmente no pasa. Entonces, cuando yo estoy en un momento antes de una presentación, cuando estoy muy estresada, literal, hago eso 5 veces, que para los que no entendieron se ve como, supongamos que ya llegué al tope y uno exhala del todo y al final es como... Entonces ahí en esa respiración es súper chévere porque con la inhalación y con la inhalación sostenida, pues o sea que al principio oxigenas demasiado la corteza prefrontal. Entonces ahí es como un... Y luego con la exhalación larga, 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 es la señal de calma y activas ese nervio vago súper bien y porque el diafragma entonces ahí mismo sube, 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 sube. Entonces es como claridad y calma, por eso te sirve tanto y es muy buena.
O sea, no está tan Lo alejada estás de la haciendo realidad. súper bien, súper bien. Bueno, y nos mostraste la de león, que es la de activación. ¿Y cuál sería del otro lado, por ejemplo, una de calma? Hagamos la 4-7-8. Entonces, vamos a inhalar en 4 segundos, sostener en 7 y exhalar en 8. Si de pronto alguien puede decir, no, es que eso es muy largo en 8, yo no soy capaz, entonces puede hacer más corto. Inhalar en 3, sostener en 5 y exhalar en 6 o 7, por ejemplo. Que es lo importante, que la exhalación sea más larga, porque esa exhalación prolongada es la que me va a ayudar como a enviar esa señal como de, ya es hora de... Estoy preparada. Bueno, primero inhala profundo y exhala como para conectar con la respiración. Mira Y que ahora uno lo hace desde aquí, qué impresión. inhala en 4, 3, 2, 1, sostiene, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhala en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala en 4, 3, 2, 1, sostiene, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhala en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, por las dos primeras quedaron. No, cambia a mí, todos estos ejercicios me encantan. Y uno siente, o sea, las personas que están en su casa, espero que todos hayan hecho el ejercicio con nosotros, porque uno siente, ¿verdad? Como, es como Se si regula. todo como que se asentara, es súper bonito. A mí la respiración, como que siempre la he tenido presente, pero definitivamente últimamente se ha vuelto como más fuerte, pero para mí ha sido sobre todo en momentos de dolor. O sea, siempre, como cuando me está doliendo mucho algo, a mí me dan a veces unas crisis de dolor como en la espalda y es respirar profundo, respirar profundo. O sea, cuando me dan migrañas yo me siento a respirar literalmente porque es como que, no, yo no sé qué función cumple el dolor, pues. No, tiene toda la función. El dolor es una señal simpática, es una señal de alerta. Entonces, tú a través de la respiración le envías una señal de calma, va a haber un balance. Se contrarrestan. Sí, va a haber un balance y es real. Totalmente. Entonces, me gusta mucho y que hayamos hecho ejercicios y todo. Me parece que es un tema súper importante, que esto solamente es la puntica del iceberg. O sea, Literal. impresionante. Entonces, si alguien es la primera vez que escucha estos temas de respiración, del sistema nervioso, del nervio vago, del diafragma, de tantas cosas hermosas que hablamos y se siente un poco enredado, ¿qué le dirías para ayudarlo a desenredar un poco? Le diría que no subestime la respiración. Diría que lo sienta. Que muchas veces queremos entender todo así súper de la forma racional y como tú dijiste, pucha, empezamos a enredarnos. Practícalo. Si en algún momento estás en un espacio como de ansiedad o de que no me hallo, que me siento como muy tenso, muy tensa, intenta hacer exhalaciones prolongadas. Muy fácil, puedes inhalar en 3 segundos y exhalar en 6 segundos. Hazlo 10 a 15 veces y siéntelo. Siéntelo y vas a comprender todo. Cuéntanos. Sí. Me parece hermoso. Sí. Y bueno, entonces, si a alguien le gustó todo este tema, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes, si alguien puede ir donde ti al tema de la terapia neural, pero también a todo esto de la respiración, o sea, espacio de hacerte publicidad. Vale. Entonces yo en las redes aparezco como camilahenao.md. Aquí realmente comparto como de todo, o sea, comparto cosas de mi vida, comparto cosas médicas, comparto cosas de respiración, comparto muchas cosas, pensamientos, cosas de historias pues como de la vida. Tengo un consultorio en la Torre Médica del Tesoro, se llama Seren, Medicina Integrativa. Aquí es donde hago la práctica médica. Y también con mi esposo tenemos una experiencia que creamos súper de nosotros, que se llama Anjuna Experience, y es una experiencia basada en respiración. Se comporta de 3 fases. Una fase que es como una muy teórico-práctica, que es como explicarles ya mucho más a fondo cómo funciona la respiración, porque respiración, muy parecido a lo que hablamos hoy, pero pues como más extenso, y un taller teórico-práctico de técnicas de respiración, de experimentar, de sentirse, etc. Luego viene una segunda parte que es un viaje de breathwork. Esto ya es basado en respiración, pero son respiraciones específicas que combinan técnicas de hiperventilación y apnea. Esto lo que hace es que lleva el sistema nervioso a un cambio súper diferente, porque genera cambios en el pH en el cuerpo, cambios bioquímicos, y lo que hace es que genera como un reseteo. Literal. Ese sí es el reseteo de mi respiración. Como un reseteo, pues es una sesión más o menos de 1 hora, 1 hora y cuarto, es guiada por mí, es con música, o sea, es lo máximo, es súper inmersiva, es delicioso.
Esta respiración tiene cambios en el sistema nervioso y activa diferentes zonas cerebrales que puede llevar incluso hasta experiencias como de expansión de conciencia. De hecho, hay estudios que lo comparan con psicodélicos tipo psilocibina. Lo más loco de la vida. O sea, Sí, wow. pero pues igual el core de eso no es la expansión de conciencia, sino lo que hace en el sistema nervioso, que es como una regulación, activa ondas cerebrales que me ayudan más a la calma y a la reparación celular más que todo. Entonces, como para reparar. Al final, la tercera fase es como una integración en el hielo. Entonces, hacemos una inmersión en hielo, precisamente porque el hielo se comporta como un estresor. Entonces, por la mañana aprendimos un montón de técnicas de respiración para regular ese sistema nervioso. Entonces, Hágale. luego en el hielo lo que hacemos es aplicar todas esas técnicas para estar en calma, para encontrar como esa calma y claridad, aún estando en el estresor. Que eso es lo que queremos en el día a día, ¿no? O sea, uno muchas veces no puede cambiar el entorno, pero sí puedo cambiar mi regulación y mi forma de interactuar con ese entorno. Eso es lo que hacemos en el hielo, o sea, no es como por cuántos minutos duro ni nada, porque el tiempo realmente no importa, sino que tú logres hacer esa regulación y eso se logra a través de la respiración. No, espectacular, me parece. Súper lo bienvenida máximo. cuando quieras. Muchas gracias. Entonces yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy, Cami. Muchísimas gracias. Nos llevaste por células y tejidos y nervios y todo. Me parece una nota. Para mí como psicóloga y como ser humano, me parece lo máximo conocer tantas opciones porque, pues, pucha, uno puede tener un síntoma siendo algo de dolor, síntoma siendo algo que sientes, que piensas, un bloqueo en tu vida y hay 1.000.000 de formas de abordarlo. Total. Y yo siempre lo digo, la psicología no es la única y a mí me encanta cuando mis pacientes me dicen, no, yo tengo, me hago Reiki y además me hago acupuntura y además me hago terapia neural y además todo. Me Claro. parece que ese es el camino porque no somos ni la mente solita corriendo por ahí ni el corazón como tú lo dijiste. Entonces, muchísimas gracias, Cami, por venir y compartirnos toda tu sabiduría. A ti, Susi, por este espacio. Muy feliz de estar aquí. Me Gracias. encanta, amo aprender. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. Chao.